Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, yo soy Georgiana Rosas y hoy, antes de que empiece el video, quiero estarle anunciando dos cosas que son súper especiales para mí y que honestamente me están llenando de muchísima ilusión. Lo primero es que mañana me iré a La Habana, en Cuba, para hacer trabajo comunitario, ayuda humanitaria y también voluntariado con los animales y zoológicos allá en La Habana. Y todo esto comenzó porque mi amigo Adrián, que es médico veterinario y director del proyecto de conservación del cóndor andino en Venezuela, me invitó a Cuba. Él fue invitado por personas de la dirección de los zoológicos allá en Cuba para realizar chequeos médicos, evaluaciones veterinarias y apoyo a los animales allá, y me invitó a documentar todo el proceso. Así que decidí aprovechar este viaje no solamente para ir a documentar, sino para ayudar. Y logramos conseguir más de 2000 libras de comida, casi 1 tonelada de comida puesta allá en Cuba, que va a ir a las escuelas y comunidades de La Habana. Y muchísimas gracias de verdad a Prime Wall Coverings, que se encargó de poner toda la comida allá y de donarla. Y además de la ayuda humanitaria, vamos a estar llevando insumos, supplies veterinarios y medicamentos que hacen muchísima falta en los zoológicos de La Habana. Y estoy súper emocionada porque de esta serie estaré sacando 3 a 4 videos sobre mi viaje a Cuba. Les voy a estar mostrando absolutamente todo: los animales, los zoológicos, la ayuda humanitaria, la ayuda veterinaria y todo el detrás de cámara, toda mi experiencia real. Pero también quería aprovechar para comentarles que ya lancé mi primera marca, que es Georgiana Rosas Brand, y está inspirada en 8 animales de la fauna venezolana. Ya todo está disponible en georgianarosas.com, les voy a dejar el link en la descripción y también aquí en pantalla. La marca tiene camisas, hoodies, sudaderas, gorras y muchísimas piezas en distintos colores. Cuando entren a cada prenda van a ver toda la gama de colores y opciones disponibles. Las camisas tienen impresiones en alta calidad y los hoodies, sudaderas y gorras tienen bordados inspirados en fauna venezolana y animales que amo profundamente. Tenemos bordados de jaguar, de danta, de mono capuchino, de doroteo, que es nuestra ardilla fuego venezolana, de cóndor andino y de nuestro búho de anteojos, Winquito. Y algo muy importante para mí es que un porcentaje de las ganancias de la marca va a ir destinado directamente a mi fundación Geo Foundation. Y honestamente, sin esa fundación y sin el apoyo de ustedes, ninguno de estos viajes, ayudas humanitarias, rescates y proyectos de conservación serían posibles. Así que gracias de corazón por apoyar algo que hice con muchísimo amor, muchísimo propósito y que representa realmente quién soy y las cosas en las que creo. Así que sin más nada que agregar, empecemos este video. Ok, esta parte de la misión no era parte del plan original. Yo solamente iba a ir a Cuba a ayudar a Adrián, a colaborar con él y a documentar todo su trabajo con los animales de Cuba, pero después de hablar con mucha gente de allá me di cuenta que necesitan demasiada ayuda urgentemente y que los animales necesitan de muchos medicamentos. Entonces me mandaron una lista de todos los medicamentos súper específicos que necesitan los animales de allá, entre ellos antiinflamatorios, desparasitantes, ivermectina, meloxicam. Entonces decidí ir ahora mismo a una tienda de mascotas y una tienda de medicamentos para ir a buscar todas estas medicinas que me acaban de pedir. Lo más loco es que aquí es algo completamente normal. En este país es fácil, es accesible, pero allá esto es un lujo y es una necesidad. Acabamos de llegar a la tienda de mascotas. Lamentablemente no nos dejaron grabar adentro, entonces les vamos a estar comentando sobre la experiencia. Ahora mismo estamos esperando a la persona especializada en medicamentos para que nos pueda ayudar con esta tarea, porque ya tengo varios medicamentos en una maleta que ya vamos a enviar. Ya estamos saliendo de la tienda con todos los medicamentos, fue una misión exitosa. Cabe destacar que en la casa tenemos más, entonces los vamos a unir para poder llevarlos todos. Ya estoy en el aeropuerto de Miami y estoy a punto de partir a Cuba. Y aquí tenemos a mi ayudante de fotografía, me va a ayudar a documentar todo el proceso. Di hola. Hola, yo soy Jacob y me gustan las tortugas. Así es, chico, le gustan mucho las tortugas. Acabamos de llegar a Cuba, estamos saliendo del aeropuerto. Como pueden ver, este es el aeropuerto de Cuba. Mucha gente me metió miedo de venir. Me decían que tenía que tener cuidado con inmigración, que no sé qué. Y creo que ya entendemos por qué. Estuvimos 2 horas esperando que nos revisaran las maletas, esperando que nos revisaran los pasaportes, nos hicieron preguntas. Obviamente siempre fueron amables, eso sí, muy muy amables. Pero definitivamente sí es un proceso. Ya nos vamos al hotel. Y vamos a ver a Adrián y a Dennis. Y a Jacob le quitaron sus lentes. Eran como unos lentes de Ray-Ban que grababan. Gone. Iced. Bye bye. What do you think they thought it was? I don't think they thought they were spy glasses. And I'm a US spy. No, not our intention at No, all. not our intention at all, but
A mi amigo le quitaron sus lentes de grabación, son como unos lentes inteligentes. Y no sé, se los quitaron, a lo mejor pensaron, no sé qué habrán pensado, pero obviamente no fue nuestra intención que se ofendieran ni nada por el estilo. Pero eso sí, los vamos a recuperar cuando nos vayamos. Acabamos de llegar a nuestro hotel y les quería mostrar cómo se ve. Me acabo de cambiar porque hacía demasiado calor. Okay. Tenemos estas escaleras infinitas. Esta es nuestra sala. Como se pueden imaginar, no hay nada de aire acondicionado y tenemos demasiado calor. Nuestra sala, nuestra otra sala, y tiene como cositas súper tiernas y cuchis como de un artista cubano, una ilustración de un guineo. Para los que no saben, un guineo es cambur o banana. Así le decimos en Venezuela. Una de estas llaves es la llave que da al balcón. Creo que es esta. Ah, ¿qué tal? Bienvenidos. Entonces ahí podemos ver la ciudad. Súper pintoresco. Mucha música, como pueden escuchar. La verdad que me estoy enamorando mucho de esta ciudad. Ahora les voy a mostrar los cuartos. Tenemos dos cuartos y están uno al lado del otro. El primer cuarto son cuartos, como pueden ver, altísimos y tenemos el aire allá y eso es algo que nos preocupa muchísimo porque hay mucho calor. Primer cuartito, segundo cuartito y el paso final es el baño. Como pueden ver, muy espacioso, también hay mucho calor. Hay un pasadizo secreto. Y da a la cocina, de una cocinera nos estará haciendo el desayuno todos los días. Ahora mismo estamos yendo a uno de los zoológicos más grandes de Cuba porque queremos ir a hacer un recorrido antes de la actividad de mañana y queremos conocerlo bien. Acabamos de llegar al zoológico. A ver, de la ciudad un parque, de todos un amigo. El zoológico ahora mismo está cerrado, pero nos van a abrir las puertas para poder conocerlo. Acabamos de llegar al Jardín Zoológico de La Habana y me encuentro aquí con Wendy. Wendy es la directora de Bienestar Animal aquí en el zoológico. Tenemos a nuestro nutricionista Yomi grabando. Yomi, si quieres acércate. Y yo soy la doctora Aileen. Aileen nos va a estar ayudando el día de hoy. Y ese es Adrián, del que les hablé en el video. Preséntate, Sí, Adrián. mira, mi nombre es Adrián Carrero, soy médico veterinario del Centro de Conservación Mundo Safari de Venezuela y venimos a apoyar acá a nuestros amigos del zoológico, tanto del Nacional como el zoológico del 26, acá en La Habana, Cuba. Y bueno, junto con mi compañero Denis, que también en el área de reptiles. Y bueno, mañana estaremos haciendo muchas cosas en la parte de clínica, ayudando en la parte de lo que es examen clínico. Vamos a estar trabajando con primates, chimpancés, babuinos, macacos. Y bueno, va a ser toda una aventura y vamos a apoyarlos y a tomar muestras de sangre que les servirán para que todos los animales estén sanos y verificar si tienen alguna enfermedad. Nada, entonces vamos a estar trabajando, como bien había dicho el doctor Adrián, con los primates, vamos a estar trabajando con los carnívoros, vamos a hacer exámenes, cosas clínicas del diario, queremos hacer muchos manejos, tenemos muchas cosas pendientes y trabajo para hacer. No, y sí, y también agradecerte por darnos también, abrirnos las puertas. No todo zoológico abre su puerta para que también extranjeros entren. Sé que cumplir muchos requisitos sanitarios para poder trabajar con estos animales y bueno, quería agradecerte en nombre tanto de Venezuela como de Centro de Conservación Mundo Safari por abrirnos esas puertas y bueno, sabes que estamos a la orden y prestos a trabajar con ustedes en lo que necesiten. Igualmente agradecerles a ustedes por la colaboración que han tenido con nosotros y nada, siéntate en tu casa como están ahora mismo. Muchas gracias. Y ahora mismo nos vinimos a ver las instalaciones de los leones y están preciosos y gorditos. ¡Luna! Esta se llama Luna, es una leona y está preñada y a lo mejor tenemos la bendición, la dicha de ver leones bebés mañana o esta semana. Según va a dar a luz esta semana, entonces estamos súper entusiasmados. También Wendy nos estaba contando que tiene una hiena bebé como de un mes de nacida y la carga literalmente como en un chinchorrito, como si fuera una bebé. Entonces mañana la vamos a conocer. Vamos a ver la exhibición desde arriba de algunos de los felinos. Tranquilos que nos permitieron estar aquí, pero sin poner los pies en la reja porque nos los pueden quitar. Este es un león.
¡Hola, León! ¡Au! ¡Hola, papi! ¡Dios mío, esto sí está grande! Alex, andas bravo, Alex. Estás enamorado. Estás enamorado. ¡Estás muy grande! ¡Au! ¡Au! Míralo. Está corriendo duro. ¡Au! 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 Está precioso. Y esto es un leopardo. Los leopardos los podemos encontrar en Asia y en África. ¡Hola, niña! Caprivi, ¿estás brava, mi reina? ¿Estás brava? Ahora estamos caminando para recorrer más el zoológico. ¡Mira! ¡Un bengala blanco! ¡Hola, niña! Hola, niña Caprivi. Caprivi. Acabamos de ver a este jaguar. Miren qué precioso. Este es un jaguar estándar. Para los que no saben, los jaguares son de Suramérica. Y en Venezuela tenemos muchos jaguares. ¡Hola, niño! ¿Cómo te estás portando, mi cielo? Y allá tenemos antílopes. Hola, niña, tú eres bravo. Ve. ¡Ay! Aquí tenemos unos longhorn o watusis. Miren esos cuernos. ¡Wow! Estoy con unas hienas moteadas o manchadas. Estos son perros africanos, pero crean o no, ¡ay, se asustaron! Se asemejan más a los felinos que a los caninos. ¡Vente, niña! ¡Vente, mamá! ¡Hola! Look, we got one coming. ¡Hola, niña! Ay, mira, se van con Denny. ¡Denny, se las llevaste! Ay, no me están prestando atención ahora. ¡Niña! ¡Vente, niña, vente! ¡Vente, niña! ¡Vente, niña! ¡Hola, mi reina! ¡Buenos días! Buenos días, a pesar de que no es buenos días. Buenas noches, mi reina. Buenas noches. Por lo general he estado como que con hienas que son súper ariscas, pero estas son como mansitas, bien lindas. Esto es una hiena manchada y se ve que está bien viejita. ¡Hola, abuelita linda! ¿Me quiere ir a saludar, mi niña? Y esto es un gran kudú. Y nos acaba de decir Wendy que mañana podemos entrar a interactuar con ese precioso. Seguimos caminando y conociendo el zoológico, pero está a punto de irse la luz. Entonces creo que les voy a continuar este video mañana. Acabamos de comer y ahora estamos caminando por las calles en Habana, Cuba. Y vamos de regreso al hotel. Tenemos muchos sueños, son casi las 11 de la noche. Y mañana tenemos un día súper laborioso y lleno de cirugías. Y eso fue todo en el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Además tienen que estar súper pendientes porque, como les mencioné, voy a estar haciendo una serie de 3 a 4 videos de toda mi experiencia aquí en Cuba y van a salir prontito. Además, si les gusta este tipo de contenido, si les gustó este video, denle like al video, por favor suscríbanse a mi canal y también denle click a la campanita para que les lleguen absolutamente todos mis videos. Me despido, los quiero muchísimo y los veo en el próximo episodio.